Entre voces. Sintoniza el eco de las emociones y déjate llevar. Conversaciones que te harán pensar, sentir y conectarte con el mundo. Cada voz, una historia que atrapa la magia de las palabras en tus oídos. Entre voces. Abrazamos el mundo a través del sonido, las artes y tu imaginación. Bienvenidos una vez más a Entre Voces, el podcast que te gusta. Soy Horacio Pulido y hoy voy a guiarte en el fascinante universo de la literatura. Sí, en este mundo nos vamos a introducir a través de Rafael Pérez Gay. Es un escritor, editor, periodista y narrador, traductor y ensayista mexicano, y además conductor del canal de YouTube La Otra Aventura. En este capítulo nos vamos a meter en relatos maravillosos. Él nos va a hablar de relatos de familia. Entre voces. Entre voces. Entre voces. Sintoniza el eco de las emociones y déjate llevar. Entre voces. Entre voces. Thomas More dijo que la vida familiar está llena de crisis mayores y menores, altas y bajas, en la salud, el éxito, el fracaso. Por lugares, acontecimientos e historias, la vida familiar se graba en la memoria y la personalidad de cada uno de nosotros. Es difícil imaginar algo más intenso en el alma. Y precisamente por ello, no son pocos los autores que han consagrado sus obras a retratar la vida familiar, ya sea la propia o una inventada. Son tantas las pasiones que pueden desatarse en una familia, crímenes, sacrificios, momentos de intensa felicidad, pérdidas. Y precisamente por esto, la familia es creadora de personalidad, de miedos, de inseguridades. Usted lo sabe. La familia es el espejo en el cual no queremos, pero tarde o temprano estamos obligados a vernos. Anais Nin afirmó lo siguiente: yo sé por qué las familias han sido creadas con imperfecciones. Te humanizan. Están hechas para que te olvides de ti mismo de vez en cuando, para que el hermoso equilibrio de la vida no se destruya. Entre los relatos de familia hay ecos. Son muchas veces y muchas voces las que un narrador conjuga para contar los derroteros de una familia. Escribir sobre la familia es usualmente un ejercicio de memoria personal y colectiva. Quienes escriben memorias reelaboran tanto como los que se entregan a la ficción. Escribir memorias es un ejercicio de apuro, es un trabajo de ansiosos, un oficio en muchos sentidos de persecución. ¿Qué es la memoria? Un momento en el cual uno se acerca al pasado, en efecto, y trata de reconstruir, de restaurar una parte de uno mismo. Durante mucho tiempo, las neurociencias y la psicología han reunido evidencia de la supuesta fiabilidad de la memoria. Hoy se sabe que recordar no es un acto pasivo, sino una forma de reconstruir. Al recordar, añadimos pedazos de información, recreando con ellos acontecimientos que pudieron o no haber ocurrido. En este sentido, sugiere Felipe Brigard, neurocientífico y filósofo colombiano, la memoria no es falible, sino creativa. Forma parte de un sistema cerebral que crea mundos, postula posibilidades y construye así hipotéticos acontecimientos pasados, presentes o futuros. En ese sentido, como sugirió Thomas Hobbes, la imaginación y la memoria son una y la misma cosa. Nos hemos referido aquí en este programa en varias ocasiones a la familia. Hoy volveremos con algunos textos, libros y pasajes a la memoria y los relatos familiares. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió Que leer era la otra aventura, que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Cuando alguien despierta dice todo de sí mismo. La forma en que se regresa a la vigilia es una rara forma de retratarse. Piénselo usted bien. Sin querer, le heredé a mi casa de adulto los despertares de mi vieja casa de infancia. En muchas ocasiones me he despertado en la mañana o a mitad de la noche, desesperado, hablando sandeces y camino a oscuras profiriendo vaticinios terribles frente a fantasmas tremebundos. Cuando mi hermano despertaba,
pasaba por estados alterados que no excluían el pánico. Saltaba de la cama y preguntaba desesperado que dónde era el incendio y manoteaba para abrirse paso entre una cortina de humo que solo existía en su mente. Si no huía de las llamas, se fugaba por el pasillo gritando como si hubiera visto fantasmas arrastrando cadenas del más allá. Es muy probable que los hubiera visto. Mi madre lo tranquilizaba y lo regresaba a su cama con una paciencia de santa, pero los hermanos quedábamos en vigilia el resto de la noche revolcándonos en las aguas crecientes de nuestras cobijas. Mi padre juraba que la noche del día en que murió su madre, sintió en las altas horas de la madrugada una presencia al pie de su cama de huérfano triste. Cuando se despertó, vio a su madre vestida con un traje sastre azul marino. Ella le dijo adiós y abandonó para siempre el mundo de los vivos. Me voy, Pepe, cuida a Alicia, no tienes nada mejor, le habría dicho mi abuela en aquella duermevela. Desde entonces, mi padre buscaba al pie de su cama a su mamá. Unos días antes de morir me dijo que la había visto muy cerca de su cama de moribundo. Tardé mucho tiempo en entender que esa forma de despertar lo acompañó muchos años y le arrancó horas y horas de reposo. Se despertaba a las 5:30 de la mañana frotándose los ojos para desaparecer a su madre de las pupilas. Mis hermanas despertaban desorientadas como si alguien las hubiera depositado en otro planeta minutos antes de volver a la realidad y abandonar el sueño. Una de ellas gemía, parecía que se asfixiaba o por lo menos que lloraba con un dolor ancestral. Otra dormía con los ojos medio abiertos. Nunca se sabía si estaba despierta o dormida. En consecuencia, todos ignorábamos la hora en que despertaba o dormía. La tercera de mis hermanas afirmaba que siempre estaba despierta. Todavía en sus días adultos en la mañana, decía convencidísima, no dormí nada. Vistos aquellos días desde el fondo de la memoria, solo mi madre dormía y despertaba como Dios manda, reconociendo poco a poco el mundo hasta integrarse a él sin temor al fuego ni terror a los fantasmas, sin dolores ni mentiras. Era la última de la tribu en dormirse. Solo después de revisar si la puerta estaba cerrada, las llaves del gas de la estufa sin fuga alguna, el piloto del calentador encendido, mi madre siempre fue la excepción en casa. Entre voces. Conversaciones que te harán pensar, sentir y conectarte con el mundo. Entre voces. Entre voces. Entre voces, entre voces, entre voces. En el mundo occidental regido por la moral judeo-cristiana, el modelo de familia tiene uno de sus grandes pilares en los relatos del Nuevo Testamento. Jesucristo nació de María, esposa de José. Hay una madre, un padre y un hijo. Los padres deben cuidar y educar al hijo. El hijo debe ser responsable y respetuoso de los mandatos de los padres. No es esa la primera familia que menciona la Biblia. Todos recordamos bien a quién, a Adán y Eva, desterrados del paraíso, y a sus hijos, Caín y Abel, puestos a prueba por un Dios omnipresente. En un relato que forma parte del libro La vida a ratos de Juan José Millás, la siguiente reflexión con cierto dejo de ironía viene así. Si el Hijo de Dios volviera a reencarnarse, pienso que se psicoanalizaría, dice Millás. Se me ocurre esta idea en el diván y se la cuento a mi psicoanalista, que no dice nada. ¿Sigue usted despierta?, pregunta Millás. ¿Me he dormido alguna vez?, responde la psicoanalista. Siga con lo de Jesucristo, por favor, añade la terapeuta. Me imagino a Jesucristo tumbado en el diván, hablando de sus dos familias, la de arriba, Dios Padre y el Espíritu Santo, y la de abajo, San José y la Virgen. ¿Qué pensaría el terapeuta de un paciente que afirma ser hijo de Dios y que su madre es virgen? ¿Lo tomaría por un delirante? ¿Le aconsejaría medicarse? ¿Usted qué cree?, pregunta la psicoanalista. Creo que lo tomaría por un delirante, responde Millás. Aunque no soy creyente, la idea me parece triste. De súbito, me identifico con las penalidades familiares de Jesucristo, que tenía una familia invisible y otra visible. Y la real era invisible. Al acabar la sesión, entro en una iglesia cercana y permanezco media hora sentado en un banco,
dice Millás, intentando conectar conmigo mismo en esa atmósfera con olor a incienso. No escucho nada dentro de mí, ni fuera. Bueno, en otro fragmento de la vida a ratos, del cual hemos hablado aquí, yo lo tengo en esta edición de Alfaguara. Es una novela en forma de diario realmente muy notable. Decía yo que en otro fragmento de este libro, Millás cuenta que un día escuchó en la radio, mientras manejaba, la muy particular historia de una familia en la que los padres, después de divorciarse, decidieron vivir en departamentos cuyas puertas quedaban enfrentadas. Decía yo que en otro fragmento de este libro, Millás cuenta que un día escuchó en la radio, mientras manejaba, la muy particular historia de una familia en la que los padres, después de divorciarse, decidieron vivir en departamentos cuyas puertas quedaban enfrentadas. Lo había decidido así en su día porque los niños eran pequeños y resultaba cómodo que para pasar de una casa a otra solo tuvieran que atravesar un pasillo, dice Millás. Luego, los hijos se hicieron mayores y los padres envejecieron como vecinos. El relato lo contó en la radio el esposo, unos meses después del fallecimiento de su expareja. De acuerdo con el testimonio de ambos se pasaban la mitad del día asomados a la mirilla de la puerta para observar los movimientos del otro, con quién estaba o salía, a qué horas. Al escuchar esto, la locutora del programa intervino para preguntarle al señor qué era lo que veía ahora cuando se asomaba por la mirilla. El señor suspiró y respondió con desaliento: nada, ahora nada. Juan José Millás, La vida a ratos, un libro más que recomendable. María Cartarescu, madre de Mircea Cartarescu, trabajó durante su juventud como tejedora en la fábrica Don Casimo, que se ubicaba en el barrio de Colentina, en Bucarest. María, que había sido la mejor de su clase en sus estudios de secundaria, escuchó desde muy temprana edad a su padre repetir esta frase: déjate de libros, que no te voy a casar con un cura. A los 20 años, María conoció a Constantín, un muchacho amable, delgado, que al poco tiempo le pidió matrimonio. Los padres de él no fueron a la boda y los de ella no les dieron ni siquiera una cuchara. El embarazo llegó pronto. El vientre de María creció entre la grasa y los retazos del taller de costura. Al llegar la noche, cuando las manos de Constantín olían todavía al aceite del torno, ambos se abrían paso hacia la cama, muertos de cansancio. En el hospital maternal de los obreros de una pequeña clínica a punto de derrumbarse sobre los pacientes y los médicos, María dio a luz a 2 niños, Víctor y Mircea. En el relato titulado precisamente El ojo castaño de nuestro amor, que forma parte del libro que lleva el mismo nombre, Cartarescu cuenta que ambos eran completamente idénticos. Colocados durante sus primeras horas a la derecha y a la izquierda de su madre, los 2 niños parecían pequeñas esculturas compactas de una sustancia frágil y traslúcida, como la carne de los caracoles y las medusas entre las olas. Así dice. Desde el momento en que llegaron a casa, Víctor creció pegado a Mircea y Mircea pegado a Víctor. A los 5 años, ambos cayeron enfermos de neumonía por culpa del frío suelo de cemento de la única habitación de la casa. Cuando el doctor estaba revisando a Víctor, recuerda Mircea, ese se quedó boquiabierto porque no encontraba el corazón del pequeño. Aquella revisión sirvió para dar cuenta de un problema de salud más grave, conocido como situs inversus totalis. Todos los órganos de Víctor estaban colocados al revés. A la mañana siguiente, ambos fueron llevados al hospital con 42 grados de fiebre. Víctor y Mircea fueron colocados en camas contiguas, en las que se debatieron durante el día y la noche entre el delirio y la calentura. Al amanecer, Mircea no encontró a Víctor. El niño gritó hasta ponerse morado. A María y Constantín les dijeron que el niño murió durante la noche. Nunca les entregaron el cuerpo. Cada año, en el día de su cumpleaños, Mircea lleva flores a una pequeña tumba vacía. Cuenta Cartarescu que, desde entonces,
cuando se mira en el espejo, no ve a nadie y que siempre que visita a su madre y la estrecha entre sus brazos, Víctor está allí también. Parece probable que aquel duelo inacabado sugiera su espíritu melancólico. Esta historia forma parte del libro El ojo castaño de nuestro amor, una gran historia de Cartarescu, publicada en Impedimenta y traducida por Marián Ochoa Derive. Cartarescu, léalo. Cada familia inventa un lenguaje propio, con frases o modos de emplearlas que aprendemos en casa. Luego las decimos en otro sitio y no se nos entiende, aunque sean maneras de hablar en cierta forma comunes. Mi padre decía cosas como mal rayo me parta o estamos en el lomo de un venado, de forma magistral. La escritora Natalia Ginzburg logró realizar una novela en la que recoge las formas de hablar de sus padres y sus hermanos. El libro lleva por título Léxico familiar. Y en el prólogo del mismo, la autora nos dice lo siguiente. Dice Ginzburg: para hacer este libro solo he escrito lo que recordaba. Por eso, quien intente leerlo como si fuera una crónica encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se lee una novela, es decir, sin pedir más ni menos tampoco de lo que una novela puede ofrecer. La memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son pequeños atisbos y fragmentos de cuanto vivimos y oímos. Como los vagoneros de las letras, traemos para usted el inicio de esta novela, Léxico familiar, de Natalia Ginzburg. Cuando yo era pequeña y vivía en casa de mis padres, si mis hermanos o yo volcábamos un vaso encima del mantel o se nos caía un cuchillo, mi padre tronaba: ¡no hagan groserías! Si mojábamos el pan en la salsa, gritaba: ¡no rebañen los platos! ¡No hagan mejunjes! Los cuadros modernos también eran, según mi padre, cochinadas y mejunjes. No los podía soportar. Decía: no sabéis comportaros en la mesa, no se les puede llevar a ningún sitio. Y decía: si fueras a una table d'hote de Inglaterra, los correrían enseguida por hacer cochinadas. Tenía en gran estima a Inglaterra. Consideraba que era el mayor ejemplo de civilización del mundo. Durante las comidas solía hablar de las personas que había visto ese día. Era muy severo en sus juicios y todo el mundo le parecía estúpido. Para él, un estúpido era un tonto. Me ha parecido un grandísimo tonto, decía de alguien a quien acababa de conocer. Además de los tontos estaban los palurdos. Para mi padre, los palurdos eran las personas que se comportaban torpe y tímidamente, las que se vestían de forma inapropiada, las que no sabían montañismo y las que no sabían idiomas. Llamaba palurdez a cada acto o gesto nuestro que juzgaba fuera de tono. No sean palurdos, no hagan palurdeces, nos gritaba continuamente. La gama de las palurdeces era muy amplia. Llamaba palurdez a ir con zapatos de ciudad a las excursiones al monte, a entablar conversación en el tren o por la calle con un compañero de viaje o con un transeúnte, a hablar con los vecinos desde la ventana, a quitarse los zapatos en el salón y calentarse los pies en el radiador, a quejarse de sed, de cansancio o de rosaduras en los pies durante las excursiones al monte y a llevar a ellas comidas grasientas y servilletas para limpiarse los dedos. De la mesa de novedades, mire usted, la editorial ERA acaba de publicar en Alacena el nuevo libro de poesía de Elsa Cross, Isla Negra. Dicen sus editores: enlazados por un tono, un ritmo, una visión, estos poemas abrigan toda suerte de objetos a la manera de la Isla Negra, la casa de Pablo Neruda en Valparaíso. Hablan de esa misma casa de Neruda, igual que de María Sabina. Describen esculturas de la Grecia arcaica y un mural teotihuacano. Conmemoran cumpleaños y despedidas, todo guiado siempre por el hilo conductor de una mirada poética que va en busca de lo que hay al otro lado de sí misma. Elsa Cross, Isla Negra. De Taurus, Gerardo Herrera Corral. Dimensión desconocida, el hiperespacio y la física moderna. La verdad es que es un libro bastante interesante, un poco arduo si no tiene usted una mente como la mía, que está muy lejos de ser científica. Y si existiera una cuarta dimensión espacial que no pudiéramos percibir,
Y si el tiempo que nos parece en realidad implacable no fuera más que una ilusión de nuestra mente, y si nuestro universo fuera solo uno de los muchos que integran un complejo multiverso inflacionario, estas preguntas que parecieran derivadas de un guión de ciencia ficción o propias de un temperamento esotérico constituyen algunos de los planteamientos más rigurosos de la física moderna y son la fascinante materia de este libro. Dimensión desconocida. Es un buen libro. Alfaguara nos manda de Francisco Pérez de Antón, El crimen de la magistrada. He empezado a leerlo, está bastante bueno. Un profundo misterio envuelve la trágica muerte de Rosalía Albuyeros, una magistrada reconocida por sus principios a la hora de impartir justicia. Ante las crecientes dudas acerca de su rectitud, Rodrigo Lainez, un joven abogado que ha sido su asistente personal, inicia una investigación con el fin de desentrañar el enigma y reivindicar el nombre de su preceptora. Alfaguara, El crimen de la magistrada, Francisco Pérez de Antón. De la mesa de novedades. El padre del escritor estadounidense Philip Roth murió de un tumor cerebral y el sinuoso camino hacia su muerte quedó registrado en Patrimonio, un libro magistral que forma parte de ese género conocido como memoria personal. La novela comienza con el fatídico anuncio de la enfermedad. En el comienzo de la novela, Roth dice: mi padre había perdido por completo la visión del ojo derecho cuando cumplió los 86, pero por lo demás, su estado de salud podía considerarse fenomenal para una persona de su edad, hasta que contrajo lo que un médico de Florida diagnosticó equivocadamente como parálisis Bell, una infección vírica que, por lo común, paraliza con carácter temporal un lado de la cara. La parálisis se le presentó sin previo aviso al día siguiente de haber realizado el vuelo entre Nueva Jersey y West Palm Beach, donde iba a pasar los meses de invierno en un apartamento subarrendado que compartía con una contable de 70 años, Lillian Beloff, vecina suya del piso de arriba en Elizabeth, con quien había establecido una relación sentimental un año después de la muerte de mi madre, acaecida en 1981. Se sentía tan estupendamente al llegar al aeropuerto que decidió no llamar al maletero, que además le habría costado la propina, y acarrear él mismo las maletas, desde la recogida de equipaje hasta la parada del taxi. Luego, a la mañana siguiente, en el espejo del cuarto de baño, vio que la mitad de su cara había dejado de pertenecerle. Lo que el día antes era su propio aspecto, ahora se había trocado en un rostro de nadie. Hinchado y caído el párpado inferior del ojo malo, dejando al descubierto la textura interior suelta y sin vida de la mejilla del mismo lado, como si por debajo le hubiesen rebanado el hueso, y los labios en diagonal, perdida la rectitud en el trazo. Thomas Mann se basó en su propia familia para escribir, a los 25 años, la novela que lo haría ganar el Premio Nobel de Literatura. Me refiero, por supuesto, a los Buddenbrook. En este relato, Mann cuenta el ocaso de una familia de la alta burguesía que se desmorona al paso de 40 años y 4 generaciones. La similitud de algunos eventos y personajes de la novela con episodios reales y miembros de la familia de Thomas Mann se tradujeron en severos conflictos para el escritor. Algunos de sus parientes jamás le perdonaron que su relato pudiera pasar por uno cruel y preciso de la decadencia familiar. Mann logró, a pesar de su corta edad, 25 años, realizar un análisis psicológico y social de la época, así como una crítica al capitalismo cada vez más exacerbado. Los Buddenbrook es una obra reflexiva acerca del paso del tiempo y el desgaste de los lazos íntimos. Es un relato de desesperanza y melancolía sobre el paso arrasador del destino, sobre una familia que, por sus vicios, corre hacia la extinción. Es muy posible que ni el propio Mann tuviera conciencia del éxito arrollador que le esperaba. Se dice que quedó abrumado con la respuesta de los lectores e incluso despertó la envidia incontrolable de su hermano Heinrich, quien también tenía una importante vocación literaria. Samuel Lubinsky, un crítico de la época, en 1901, afirmó esto sobre este libro escrito por este muchacho de 24 o 25 años. Crecerá con el tiempo. Se trata de una de esas obras de arte que están por encima del día y de la época.
Ahora oiga usted, la ganadora del premio Nobel en el año 2013, Alice Munro, comenzó a escribir en los pequeños lapsos que le sobraban entre las tareas domésticas y la crianza de sus hijas. Durante la década de 1950, mientras la mayor de sus hijas iba a la escuela y la menor dormía la siesta, Munro aprovechaba para escribir. Munro tenía su faceta y sus deseos como escritor escondidos. Solo algunos amigos cercanos y familiares estaban al tanto de los deseos de Alice Munro. Para poder llevar esta doble vida, Munro alquiló una pequeña oficina durante los primeros años de la década de 1960. Después de llevar a sus dos hijas a la escuela, solía dirigirse hacia ese pequeño espacio ubicado en la parte superior de una farmacia. Por distintos motivos, Munro completó su primer libro de relatos hacia el año de 1968, titulado Danza de las sombras felices. Así como durante años tuvo que ocultar o someter su pasión por la escritura, Munro logró ocultar su propia vida en su literatura. Los libros de Munro son, en buena parte, un proceso de exploración personal sobre la familia, las tradiciones y otras formas de organización a las cuales se revela el individuo. Al paso de los años, Munro se convirtió en una maestra del relato corto con libros como El progreso del amor, Amistad y juventud, Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio, entre otros muchos libros que la llevaron a ganar a esta mujer el Premio Nobel de Literatura. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esto. Una familia sin oveja negra no es una familia típica. Heinrich Böll. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella hay un mundo. Eso es un libro. Entre voces. Entre voces. Abrazamos el mundo a través del sonido, las artes y tu imaginación.